Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos y amigas, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros un miércoles más a esta hora. Estamos en los 91.1 de Radio San Borja, que nos acoge cada miércoles, que acoge al Instituto cada miércoles para llevarles a ustedes los temas que queremos plantearles, los temas de la calidad, la innovación, hablar de aquello que siempre hemos querido tocar desde el Instituto de la Calidad, que son los temas de conocimiento, de competitividad, aterrizarlos y llevarlos en esta hora de programa a un debate, a una conversación abierta sobre el tema. Hoy vamos a hablar en Calidad al Día de innovando capacidades. Todas las empresas buscan de alguna manera la mejora de las capacidades de la gente que trabaja, de los colaboradores de las empresas. Pero el punto de la innovación de las capacidades en esta mejora general es central, y de ello vamos a hablar desde diversas vertientes. Una de ellas será la transferencia de conocimiento y de competitividad, que lo vamos a comentar en un ratito. Hablaremos también en el programa de la innovación de capacidades. Hablaremos con especialistas que nos van a permitir aproximarnos también al tema de la innovación de las capacidades para el manejo financiero. En fin, una serie de temas que vamos a tocar en el programa de hoy y que yo creo que además en este menú interesante les aconsejo no se vayan de los 91.1 y quédense con nosotros en Calidad al Día. Hacemos una breve pausa y comenzamos con el programa. Quédense con nosotros. Muy bien, y para comenzar el programa, hablando de transferencia de conocimiento y competitividad, estamos con Alejandro Klecker. Él es director general del grupo Clark Modet & Company de España. Clark Modet es el mayor grupo de propiedad intelectual en países de habla hispana y portuguesa. Tienen compañías en 10 países y más de 430 profesionales de diversas especialidades técnicas colaborando en este empeño. El señor Alejandro Klecker es expositor en el Congreso Nacional de Innovación organizado por Concitec y la Cámara de Comercio de Lima. Tiene más de 12 años de presencia en el Perú y es la única empresa del sector con certificación ISO y miembro además del Pacto Mundial. Menudo currículum, señor Klecker, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación de capacidades? Bueno, yo creo que innovación en sentido amplio hoy en día se entiende de una manera, por una parte, innovación tecnológica, dirigida a productos o incluso a servicios de carácter tecnológico, sobre todo en compañías de software y comunicaciones. Uh-huh. Y es la innovación que tiene todo el mundo en mente, pero yo creo que hay otro tipo de innovación, que es la innovación en procesos, la innovación en formación, en sistemas de logística, en gestión de personal, que son tan innovadores como lo que entendemos por innovación pura y simplemente tecnológica. Entonces, hoy en día lo que hablamos es de un proceso de innovación constante, permanente, que tiene que ser protegido porque es el mayor activo que tiene una compañía, es un activo intangible que una parte es protegible vía propiedad intelectual y derechos de autor. Pero también es cierto que los ordenamientos latinos tenemos una cosa que yo llamo los agujeros negros de la protección del conocimiento, y donde bien sea por la herencia napoleónica del derecho continental o bien por la falta de miras del mundo del derecho mercantil que le cuesta evolucionar, pues nos encontramos con cosas tan cómicas como que cuando innovamos, por ejemplo, en métodos y procesos de negocio. En nuestros ordenamientos jurídicos latinos, incluidos los europeos continentales, no es protegible y no se puede ir a una fórmula de patente y demás. O sea, allí donde uno invirtió tiempo, dinero y cabeza, ¿eso no es protegible? No es protegible como tal ni como patente más. Eso sí es protegible en Estados Unidos o en el Reino Unido, en países anglosajones, y ahí tenemos un pequeño agujero negro. Otro agujero negro es también cuando innovamos, por ejemplo, en algoritmos matemáticos. Pues imagínense ustedes que montamos una fábrica de coches o de aviones o de buques, y nuestra gran
parte de conocimiento es el desarrollo de algoritmos matemáticos para cálculo de resistencia a materiales, etcétera. Eso tampoco es protegible en nuestros ordenamientos. Yo creo que un poco con sentido del humor, nuestros padres del derecho administrativo y mercantil han confundido fórmula matemática con algoritmo matemático, que son cosas distintas, y bueno, yo espero que esto con los años se vaya resolviendo. ¿Y por qué cree usted que no se ha podido proteger estos espacios? Bueno, yo creo precisamente porque el derecho de propiedad industrial e intelectual pues es un derecho muy antiguo, pues tiene casi 200 años en todos los ordenamientos del mundo latino, y yo creo que todas estas cosas que han ido innovándose en el mercado se han adaptado mal a nuestro derecho. También, por ejemplo, tenemos una fuerte discusión latinos y anglosajones con la patente de software. Los anglosajones consideran que tiene que haber patente, nosotros lo hacemos vía derechos de autor. Y luego hay otros pequeños agujeros negros que son en la protección del conocimiento y la innovación, a veces la ignorancia del Poder Judicial, que le cuesta mucho cuantificar daños emergentes o daños o lucros cesantes cuando normalmente los pleitos de propiedad intelectual es porque empleados nuestros se van o con nuestro conocimiento o montan otra empresa en paralelo, y parece que los jueces en los países latinos y los europeos les cuesta mucho sentenciar y cuantificar este tipo de cosas, ¿no? Parece que prima siempre más la defensa aparente del derecho del trabajador frente al de la compañía. Así que en ese sentido creo que hay unas barreras todavía culturales y que lo vemos en la piratería de discos, de música, de autopiezas de vehículos y de carros, etcétera. Así que yo creo que hay todavía un proceso cultural que en el mundo latino no hemos sabido proteger bien el conocimiento, ¿no? Y en ese intentar torcer esa dinámica cultural de la que usted habla, ¿las compañías han podido cuantificar cuánto valen estos esfuerzos de estos procesos justamente para decirle a un juez o decirle a alguien que legisle, mire lo que le cuesta a mi empresa llegar a estas conclusiones? Buena pregunta, porque además hay una norma internacional ahora en la Unión Europea, que es la 160.002, que es de valoración de activos intangibles. La 2002, la 2004 y las 2008, que son gestión de proyectos de la innovación, valoración, etcétera. Entonces, sí que es cuantificable hoy en día la generación de ese valor, de ese conocimiento. Es cuantificable cuando compro, cuando vendo, cuánto cuesta una patente, cuánto cuesta un derecho de autor, un software, etcétera. Y para eso hay 4 grandes metodologías ahora mismo en el mercado que de manera distinta efectúan esa valoración, bien sea por el conocido típico de flujos de descuento de caja futuros, bien sea por un sistema de operaciones equivalentes en el mercado, es decir, oye, bueno, en situaciones similares, como en el mercado internacional se ha comprado esta compañía de software de comunicaciones, etcétera, y cuál es el criterio de valoración que se ha seguido. Entonces, hay bases de datos internacionales que registran estas operaciones y se puede ir por similitud a una operación de ese estilo. Luego está la otra parte importante, que es valorarlo en base a royalties. Yo siempre digo a los países latinos que es importante innovar, proteger el conocimiento, pero no hay que empeñarse en ser propietario del conocimiento y explotarlo directamente, sino licenciarlo o cederlo a un tercero, ¿no? Hacerlo llegar a otras manos, ¿no? Porque van a tener más expertise, más conocimiento, y si nos empeñamos en ser propietarios de este conocimiento, corremos el riesgo, o de nuestra tecnología, de que nos ataquen países o empresas mucho más potentes desde el punto de vista económico, financiero, de recursos humanos, nos asedien a pleitos, especialmente en Estados Unidos, donde la hora de un abogado es algo prohibitivo. Así que hay sistemas para valorar ese conocimiento. Pongo un ejemplo. Hoy en día en el IBEX 35 en España, las compañías que cotizan en la bolsa, pues en el año 2005 el valor de los activos intangibles de propiedad industrial e intelectual apenas era el 25%, hoy es el 82% de media. Y eso obligan las nuevas normas NIC, que por cierto entrarán ya en América Latina en breve, a que en los balances reflejemos el valor de estos activos intangibles. De acuerdo. Ahora, en materia de propiedad intelectual, hay quienes podrían considerar que existen organizaciones como las de ustedes
que están aún intentando y empeñados en resistir la defensa de esta propiedad frente al avance de la Internet y de la propuesta en el que todo es libre, todo es abierto, todo es de todos, y que se resisten al cambio, digamos. ¿Qué decir? Muy bien, una cuestión clave en estos momentos. Es decir, el software libre, por ejemplo, no es incompatible con la propiedad intelectual o con los derechos de autor. Yo soy muy libre de hacer con mi propiedad lo que quiero, pero lo que sí es importante es que los demás entienden que he sido yo el autor. Claro, que es mía, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y luego yo la puedo ceder, la puedo poner gratuitamente, y para eso, como hemos visto, existen estas políticas que hoy en día de establecer, bueno, yo cedo un software o cedo una obra cultural, pero obligo a que me citen los demás, o obligo que un tercero no revenda lo que yo he puesto gratuitamente. Entonces, un buen punto porque hay una cierta confusión en que parece que como hay software libre, claro, o todo libre, o literatura no es así, libre, claro. no, se puede proteger, yo lo liberalizo si quiero. Y hasta el límite que quiero, o lo cedo por $1 o lo cedo gratuitamente, pero siempre debo de dejar constancia que yo soy el original autor del tema, ¿no? Y hay mucha polémica también, por ejemplo, en el caso peruano, con el tema de las patentes farmacéuticas, Bien. que son demasiados años, dicen algunos, los que tiene la industria farmacéutica para lucrar con ese producto inventado y luego para poder convertirlo en un genérico, digamos. Bien. Ahí sí es importante porque ahí hay un debate clarísimo, muy distinto ideológico entre el mundo europeo y anglosajón frente al latino. Es decir, hoy en día, si pensamos que para elaborar un producto farmacéutico nos vamos a unos 15, 17 años hasta que hacemos las pruebas clínicas en humanos y demás, realmente el proteger la patente 20 años no estamos hablando de un plazo largo. Entonces aquí yo creo que el radioyente normalmente va a tener cierta confusión en varias cosas, ¿no? Una cosa es que haya patentes farmacéuticas, otras cosas el precio de las patentes farmacéuticas, y otro tercer tema es el producto de los genéricos, ¿no? Entonces, las tres cosas tienen que convivir. Tiene que convivir producto genérico, que normalmente es un producto que le ha caducado la patente y se pone en explotación. En segundo lugar, el tema de coste. Evidentemente los gobiernos tienen el cerrojo de la puerta, en el sentido de que yo te compro medicamentos y son a un precio razonable, si no, no te lo voy a comprar y dedícate a otra cosa. Así que yo creo que son aparentemente falsos debates que se pueden resolver bien si hay un buen diseño de políticas públicas de investigación y desarrollo en el país. Porque si cargo mucho la mano y favorezco al 100% al genérico, me cargo la industria que se dedica a hacer innovación. Y que es esencial, además, ¿no es cierto? Entonces hay que balancear y encontrar el punto de equilibrio en estas cosas. Muy interesante, señor Klecker, gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos acaba, el primer bloque tenemos que irnos a la pausa. Quiero agradecerle muchísimo su presencia y habernos traído estos conceptos que son además parte de un debate en el que hay que estar y en el que hay que entrar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Ha sido Alejandro Klecker, director general del grupo Clark Modet & Company en España. Hacemos una pausa. Tips para la calidad. En el año 1987, ISO propuso a las organizaciones un modelo de sistema para la gestión de la calidad que se estructuró en una familia de normas denominada Serie ISO 9000, cuyo principal exponente es la actual norma ISO 9001, que en sus últimas ediciones, años 2000 y 2008, ha focalizado el objetivo de la satisfacción del cliente y, por tanto, en la perspectiva externa del concepto de calidad. En estos momentos, ISO trabaja en la elaboración de la nueva edición de la norma ISO 9001, con objetivo de terminación y publicación definitiva en el 2015. Ya volvemos con Calidad al Día. Estás escuchando Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. ¿Quieres triunfar en la vida? ¿Te sientes nervioso en una entrevista de trabajo? ¿No tienes seguridad al hablar? Desarrolla al máximo tus actitudes. Mediacorp, Comunicación y Multimedia, inaugura el coaching vocal del Instituto de Comunicaciones San Borja. Informes al 641-2000.
De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo, un programa de la Universidad Peruana de las Américas con temas educativos, empresariales y de actualidad, con la conducción de Julio García y la participación del doctor Luis Hurtado Valencia, rector de las Américas, con el auspicio de Instituto CIMAS, el mejor instituto del Perú, Colegios María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Todos los sábados, desde las 9 de la mañana, el Colegio de Abogados de Lima presenta La Hora del Abogado, un programa dedicado a la orientación y actualidad nacional. La Hora del Abogado, en los 91.1 de Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para atención al cliente. Un cliente es el visitante más importante en nuestras instalaciones. No depende de nosotros. Nosotros dependemos de él. Nunca interrumpen nuestro trabajo. Él no es un extraño en nuestro negocio. Es parte de él. Muy bien. Son las 4 de la tarde con 17 minutos. Qué bueno que se hayan animado a quedarse con nosotros en los 91.1 de Radio San Borja, porque estamos hablando de innovación en capacidades. Y estamos además, si usted se acaba de incorporar a la señal de Radio San Borja, en los 91.1 de Radio San Borja, en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos toca hablar ahora de innovando capacidades, desde las miradas además quizás más regionales, una perspectiva macro interesante, con Teresa Talavera. Teresa es coordinadora de cooperación internacional del Centro Tecnológico de Ingeniería y Gestión del Conocimiento de España. Ella está en nuestro país como expositora, además de la Semana de la Competitividad, que se desarrolla en Lima, que es organizado además por la Cámara de Comercio. Teresa, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación y poder participar acá de su programa. Cuéntame un poquito qué cosas hacen en el Centro Tecnológico de Ingeniería y Gestión del Conocimiento. Bueno, pues realmente en el Instituto Andaluz de Tecnología, que es así como se denomina ya, pues trabajamos muy orientados hacia a ofrecer una oferta de servicios avanzados en innovación a las empresas. En esos servicios avanzados en innovación podemos estar hablando de generación de capacidades en materia de innovación, desarrollo de proyectos de investigación especialmente orientados a cubrir necesidades que plantean las empresas o problemas que se les presentan. Y estamos hablando, de una serie de actividades también de certificación en ciertas normas de calidad, porque también somos entidad certificadora de sistemas de gestión. Y pues toda una serie de abanicos de servicios que brindamos fundamentalmente a las empresas. Ese trabajo tan directo con las empresas nos ha permitido conocer muy de cerca cuáles son las necesidades que en materia de innovación y desarrollo tecnológico pues las empresas plantean y tienen. Cuéntanos un poco eso. ¿Qué necesidades han ido descubriendo? Bueno, pues realmente son muchas las necesidades que tienen las empresas y la más importante y prioritaria normalmente es la del dinero, ¿no? La financiación para poder acometer proyectos de innovación. Esa yo creo que es la necesidad que normalmente sale como prioridad cada vez que uno aborda esa consulta a las empresas. ¿Me hablas de gran empresa o de pequeña empresa, Teresa? Nosotros fundamentalmente nos centramos en las pequeñas empresas. En las pequeñas. Sí, porque las grandes empresas suelen tener sus propias estructuras, sus propios mecanismos y sus propios recursos que les permiten abordar esos proyectos de innovación. Y sus palancas de crédito, además, mucho más flexibles. Claro, ¿no? y sobre todo los recursos, ¿no? Tienen una serie de recursos humanos preparados, altamente cualificados, y eso les permite poder acometer los proyectos de manera independiente o de manera que ellos pueden seleccionar en algunos casos el ir o no con un centro tecnológico. Las micro no. En el caso de las pequeñas es diferente. Las pequeñas normalmente no tienen esa capacidad y buscan, entidades expertas, entidades que le ayuden y le acompañen en todo ese proceso. Y ahí, es donde entran la figura de los centros de innovación y tecnología, figuras que apoyan en todo ese proceso, fundamentalmente, como digo, a las pymes, ¿no? Teresa, solamente para hacer una comparación, cuando uno imagina en el Perú una pequeña empresa,
piensa en 2, 3 trabajadores, una cosa muy familiar, casi para una economía de sobrevivencia. ¿Es la misma relación en España o es diferente? Bueno, allá hay de todo también, ¿no? Pero cuando hablamos de pequeña y mediana empresa, podríamos estar hablando de empresas de un tamaño un poquito superior. Quizás cercana a los 20, 30 empleados, 40, 50, pero también abordamos o trabajamos con micros y muy pequeñas empresas, ¿no? Nosotros cuando trabajamos con empresas de menos de 10 empleados pensamos que bueno, pues tiene un carácter de microempresa. Uh-huh. Normalmente, con las que venimos trabajando con ese perfil de número de trabajadores, pues suelen ser empresas altamente tecnológicas, ¿no? Es decir, que están formadas por personas con una alta cualificación profesional, muy tecnológica, okay. Y bueno, donde su principal núcleo de negocio suele ser algo relacionado con la innovación o la tecnología, ¿no? Son empresas que denominamos de base tecnológica. De acuerdo. Y para el desarrollo de todo este trabajo, ¿cuentan ustedes con políticas en la región que les permiten un marco claro para avanzar en temas de innovación, o sienten que las políticas que tienen a disposición complejizan y obstaculizan los procesos? Claro, sí disponemos de ese marco, por supuesto, y eso es lo que se requiere en absolutamente todas las regiones. Como yo comentaba antes, nosotros trabajamos muy cercanamente con la empresa. Ese trabajar tan de cerca nos permite conocer cuáles son sus carencias, sus debilidades, y eso lo trasladamos a los gobiernos a la hora de diseñar las estrategias y políticas de innovación. De manera que esas estrategias y políticas vengan a cubrir las necesidades y expectativas que plantean las empresas, fundamentalmente las pymes, que son las que mayores necesidades tienen, necesidad de apoyo. Uh-huh. Y además, en ese diseño de política de innovación, pues también tenemos en cuenta cuáles son las capacidades reales en materia de innovación y servicios tecnológicos que ofrece la región. Es decir, cuáles son los recursos con los que contamos para poder afrontar y para poder cubrir las necesidades que planteamos. En base a eso construimos una estrategia que pues tratamos de orientar a cubrir la brecha o la diferencia entre pues lo que sería esa demanda de innovación por parte de las empresas, uh-huh, y esa oferta de servicios tecnológicos actualmente prestada por bien las universidades, los centros de innovación u otro tipo de estructuras. ¿Priorizando el uso de tecnología local? Priorizando inicialmente no tanto el uso de tecnología local, como sí la vinculación de los actores locales, okay, los actores locales y los actores regionales. Es decir, tratando de trabajar en red, tratando de trabajar en un modelo de innovación abierta o innovación en cooperación entre todos. Obviamente puede haber problemas que no se han resuelto con capacidades internas. En ese caso, la estrategia debe permitir y debe también considerar las vinculaciones hacia el exterior, de manera que permitan cubrir esos gaps o esas lagunas que se puedan producir en el propio sistema. Tenemos que tener en cuenta que no necesariamente podemos ser buenos en todo, tenemos que saber de todo, pero sí tenemos que tener acceso al conocimiento allá donde esté. Si está en mi región, pues mejor y lo utilizaré. Y si no, bueno, pues la propia estrategia nos tiene que facilitar el marco adecuado para poder acceder a ese conocimiento. En sencillo, ¿cómo arman esa estrategia? En poquitos pasos. Pues la estrategia, allá utilizamos una metodología europea que además, bueno, pues de hecho se está utilizando también en el caso de Chile para el diseño de las estrategias regionales de innovación, que se denomina metodología RIS. ¿Ya? Esa metodología es sencilla, sencilla en su narrativa, pero bueno, tiene su complejidad a la hora de su aplicación, y está basada fundamentalmente en 3 etapas. Una etapa que se denomina 0, que es la etapa de creación de consenso. Como yo comentaba antes, la estrategia, bueno, pues tiene en cuenta cuáles son los recursos, cuál es la realidad de la región, y tiene en cuenta no solo la realidad, sino los propios actores que forman parte de esa región. Es decir, tiene en cuenta la sensibilidad de la empresa, de la universidad, la gobernanza, el nivel de gobernanza, de las estructuras de innovación, los centros tecnológicos, los parques tecnológicos. Entonces se trata de construir entre todos esa estrategia de innovación, construir consenso y ir fijando cuáles van a ser los objetivos y dónde queremos posicionar a la región en un futuro de medio plazo. Esa sería la primera fase, que aunque se denomina fase 0 y primera fase, realmente, bueno, pues se trabaja, es un trabajo continuo. No podemos perder de vista que ese consenso tiene que seguir a lo largo del tiempo para que sea exitosa la propia estrategia y la implementación de la misma. Sí, por favor, Teresa, continúa. Sí,
Posteriormente, bueno, pues tenemos que partir, para poder construir esa estrategia, tenemos que partir de conocer cuál es la realidad que tenemos. Y en ese conocer cuál es la realidad que tenemos, pues desarrollamos un análisis de la oferta y la demanda tecnológica, de manera que nos permita conocer las necesidades, priorizarlas, las necesidades de las empresas, priorizarlas, y cuál es la oferta de servicios tecnológicos, cuáles son las barreras a la innovación, cuáles son los obstáculos con los que se enfrentan tanto la universidad, por qué no llega a la empresa, como la empresa, por qué no está incorporando la innovación en sus procesos. Todo ello no solo lo miramos al interior de la región, sino también que miramos fuera, es decir, vemos cuáles son las tendencias tecnológicas que se están dando en el exterior, en sectores que puedan ser homólogos, parecidos o similares a los nuestros, sectores prioritarios, y ahí, bueno, pues también miramos un poquito fuera. En base a eso construimos, bueno, pues hacia dónde queremos llegar, y en ese hacia dónde queremos llegar diseñamos la estrategia regional de innovación, priorizando cuáles van a ser nuestros objetivos estratégicos y definiendo un plan de acción muy concreto, donde se determinan cuáles van a ser las actividades que vamos a desarrollar, con un horizonte temporal claro, con responsables para la ejecución de la misma y además con la asignación de recursos, que eso es muy importante, no nos quedamos únicamente en definir qué es lo que vamos a hacer, sino, bueno, pues con qué recursos vamos a contar para poder llevarlo a cabo. Me queda un minuto, pero escuchándote hablar parece todo tener muy claro el norte al que se quiere llegar. Y pienso en las políticas públicas nacionales, por ejemplo, en materia de innovación. En ese sentido, en España hay un norte claro en innovación, ¿se tiene claro a nivel de las autonomías de pronto hacia dónde se quiere llegar en esos términos? Pues sí, realmente tenemos un marco normativo que no solo en el caso de España nos afecta a lo que sería la política nacional, sino también la política europea. Y ahí tenemos que tener claro en ese diseño de nuestra estrategia regional de innovación el contexto político en el que nos encontramos, ¿no? Y es muy importante en todas las regiones adaptar esa estrategia regional de innovación y considerar el contexto político, porque no podemos ir por nuestra cuenta, ¿no? Sino que tenemos que ser conscientes de que tenemos unas reglas del juego y tenemos un panel en el que tenemos que jugar, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que hay muchas cuestiones que podemos aprovechar alineando nuestra estrategia regional de innovación a la política a nivel nacional, porque no podría ser de otra manera, ¿no? Entiendo. El tiempo me ha ganado, Teresa, me quedaría conversando contigo, pero tengo que despedirte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por la invitación y poder estar aquí compartiendo este ratito con vosotros. Y que disfrutes la estadía en nuestro país, Teresa. Ha sido Teresa Talavera, coordinadora de Cooperación Internacional del Centro Tecnológico de Ingeniería y Gestión del Conocimiento de España. 4:28, nos vamos a la pausa y venimos con más. Tips para la gestión de tu tiempo. Planifica siempre por escrito y, si es posible, utiliza un sistema de agenda integrada e informatizada. Ya volvemos con Calidad al Día. Inicia el día bien informado. Desde las 6 de la mañana, todo el acontecer nacional e internacional en San Borja Noticias. Cada 30 minutos, nuestro equipo de reporteros le informa primero. San Borja Noticias, periodismo de vanguardia. Emisoras de todo el territorio nacional se unen a través de APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. Los que no tuvieron voz, ahora la tendrán. Una radio y televisión abierta al público, al país, para aquellos que quieren decir su verdad. APER TV, Asociación Peruana de Radio y Televisión. Revista Vela Verde, un semanario que te informa sin tapujos sobre los hechos más relevantes de la semana. En Vela Verde encontrarás noticias, política, policiales, empresariales, cultura, gastronomía, turismo. Revista Vela Verde, adquiérela todos los lunes para que empieces tu semana bien informado. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, hoy es miércoles 7 de agosto del 2013. A continuación nos enlazamos con nuestro reportero Fernando Palomares desde el Congreso. Adelante, Fernando. Buenas tardes, efectivamente nos encontramos en el Parlamento Nacional en compañía del parlamentario John Reinaga,
quien está haciendo de conocimiento el foro de los alcances y avances de la ley 29973, la ley general de la persona con discapacidad. Él ha presidido la comisión de inclusión social y está con nosotros para responder sobre esta actividad que va a realizarse en los próximos días aquí en Junín. Sí, efectivamente, Fernando, para nosotros es muy importante esta población vulnerable. De acuerdo a la última encuesta especializada que ha realizado el INEI, somos 1.547.000 en todo el territorio peruano, y en el centro del país, en este caso la región Junín, una población considerable donde nuestras autoridades de turno, sean alcaldes y el gobierno regional, no están cumpliendo a cabalidad sus derechos. Es por ello, dentro de nuestras funciones de fiscalización y de representación parlamentaria, conjuntamente con el despacho del congresista Johnny Cárdenas, estamos en Huancayo llevando este evento para comunicar y sobre todo empoderar a la población objetiva, a las personas con discapacidad, sus derechos y oportunidades que tienen con esta nueva ley general para que puedan exigir e insertarse en todos los ámbitos a la sociedad, en el tema laboral, deportivo, salud, de rehabilitación, universitario, el Código Civil y finalmente el día y la hora, como decía Reina. Sí, es este viernes a las 7 de la mañana en el local de la Municipalidad de Huancayo, en el Centro Internacional de Negocios. Por eso aprovechamos de este espacio importante para que puedan participar las autoridades como las personas con discapacidad de este importante evento. Bien, efectivamente, el viernes, entonces, que viene, el 9 de agosto a las 10 de la mañana en Junín, Huancayo, este importante evento de los alcances y avances de la ley de las personas con discapacidad que promueve el parlamentario John Reinaga Soto, congresista de la República. Desde el Parlamento Nacional, Fernando Palomares para San Borja Noticia 91.1, líder en peruanidad. Hasta aquí la información. La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosanborja.com. Sigue en sintonía de San Borja 91.1, líder en peruanidad. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la gestión de tu tiempo. Ten en cuenta que siempre hay imprevistos y hay que tener margen de movimiento para asumirlos si son importantes. Cuatro y 34 de la tarde, estamos en los 91.1 de Radio San Borja y estamos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a hablar ahora de algo que hemos denominado la chequera financiera, ¿no es cierto? Pero que no es otra cosa que una pequeña provocación para hablar de innovación, de competitividad desde la mirada financiera. Estamos con Gustavo Barbosa, el gerente general de Alfa Investments, con el que vamos a hablar de un tema de los millonarios, ¿no es cierto?, del 2000, que llegan a 2100, es decir, personas que en el sistema financiero tienen ya más de 1 billón de soles ahorrados. ¿Qué significa esto para el país? Es un indicador interesante. Es tan solo una anécdota. Bueno, el señor Barbosa nos va a ayudar a entender un poco ese tema. Y estamos con Fernando D'Alessio también, director gerente de Linio, con quien vamos a hablar de las ventas por Internet que ascenderán a $1.000 millones en el 2013 en nuestro país. Es la misma pregunta. ¿Es este un buen indicador? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Bueno, señor Barbosa, señor D'Alessio, bienvenidos ambos y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muchas gracias por tenernos, Carlos. ¿Tener más millonarios nos hace un país más rico? Sí, sin duda, y fuera de ese dato, más allá de un dato que pudiera ser simplemente que existe en el papel, es un dato real. Cuando nosotros vemos que el crecimiento del país cada vez es mayor. Hoy día estamos hablando de un crecimiento del Perú que es el doble del crecimiento que viene teniendo los principales países desarrollados. Y estamos hablando de un país donde
Si bien este número de nuevos millonarios no es otra cosa que la consecuencia de un crecimiento sistemático del orden del 6,5% creciendo hace 20 años. O sea, este dato es un dato que no engaña, es un dato donde definitivamente difícilmente hemos visto a nuestro país crecer sistemáticamente a una tasa del 6% durante 20 años. Entonces, pese a que Enrique Iglesias ha declarado, lo veía hoy día en Gestión, que se acabó la suerte para América Latina, se acabaron los buenos vientos, ha dicho. Sí, eso es correcto. Es correcto en el sentido de que tienes una desaceleración por parte de China. China ya no crece a niveles del 10%, pero crece al 7%, lo cual sigue siendo buenísimo. Siendo un montón. Y Perú probablemente no crezca al 7%, que crecía hace algunos años, sino que este año crezca 5,5 o 5%. Sí. Eso no deja de ser muy bueno, sobre todo en términos relativos si comparamos nuestro crecimiento con el crecimiento de los principales países. Entonces, hay un crecimiento, venimos creciendo al doble, y como te digo, este número de nuevos millonarios no es otra cosa que la cosecha de 20 años de una política macroeconómica consistente, una política seria que se ha dado. Mira, solamente analizando dos datos, si tú ves el ratio PBI inflación, el ratio que tiene nuestro país es uno de los mejores, si no el de la región. Somos el banco, somos el país favorito por los principales bancos de inversión de fuera, porque tenemos el mayor crecimiento con la menor tasa de inflación. Eso nos hace un país sumamente atractivo en términos de inversión. Ahora, cuando nos dicen que hay 2.100 millonarios, la pregunta que cabría hacerse es si ese dinero y ese ahorro que se ha generado es producto de qué, sería la otra pregunta. ¿Es de la especulación y del manejo del dinero de buenos tiempos y de juego en bolsa? Legítimo, por supuesto. Correcto. ¿O tiene que ver con que se ha invertido y se está creciendo de una forma sostenida y ordenada? ¿Qué lectura? Ese crecimiento es un crecimiento básicamente debido al incremento que han tenido las propiedades en el Perú. Okay. Seguramente tú debes recordar que cuando empezábamos el año 2000, el metro cuadrado en las principales zonas seguía paralizado y esto no se incrementaba desde hacía 20 años. Entonces este incremento que hemos tenido por concepto de revalorización del metro cuadrado ha empezado hace quizás unos 10 años. Entiendo. Eso es uno. Lo otro es la cantidad de riqueza que tienen hoy los peruanos es mucho mayor de la que había antes, como consecuencia también de las compras o ventas que están habiendo de empresas familiares. Entiendo. Que antes no se daban simplemente porque este era un país menos articulado, no era un país con una economía fiable donde difícilmente entraban inversionistas de fuera. Una vez que se ha visto que este país está caminando ya casi como un relojito, sin exagerar también, pero caminando bastante bien, es que vemos hoy empresas de fuera que vienen a comprar empresas familiares peruanas donde les pagan como si nada 5 o 10 millones de dólares por su compañía. Compañías que el fundador de la misma la trabajó durante 25 años y probablemente nunca pensó en venderla y difícilmente imaginó que hoy la podría vender en 15 millones de dólares. De acuerdo. Señor D'Alessio, decir que las ventas por Internet en el Perú ascenderán a 1.000 millones de dólares es un indicador positivo que va en la línea de lo que el señor Barbosa plantea de fortalecimiento y de crecimiento ordenado. Sí, definitivamente. Vemos cómo consistentemente las ventas por Internet han venido incrementando, ¿no? En el 2011 ascendían aproximadamente 611 millones de dólares. El año pasado fueron unos 800 millones de dólares y este año se pronostica que será 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, en parte es no solamente que han crecido los millonarios, sino lo más importante para un país es que crezca la clase media, ¿no? Entonces vemos cómo al tener más oferta, en el caso de nosotros, el linio.com.pe, desde que empezamos hace 14 meses, teníamos muy claro que nuestro objetivo es darle una mejor experiencia de compra a todos los peruanos, no solamente al nivel socioeconómico A y B, ¿no? El Perú somos todos. Entonces, hacemos envíos a los 24 departamentos y vemos incluso cómo la demanda insatisfecha está incluso más en provincias, en los conos. Últimamente vemos también que hay muchos centros comerciales que están siendo inaugurados pues ya no solamente en Lima, sino fuera de Lima, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque al final un país rico se debe un poco a la clase media
que se incrementa, y 2, a la descentralización, ¿no? de un país. El Perú, desafortunadamente, ha sido un país que ha entrado tarde a su descentralización, ¿no? Exacto, siempre enfocándonos en Lima, un tercio de la población está en Lima, y si tú ves incluso países como Colombia, no dependen solamente de Bogotá, su capital, sino está Medellín, está Cali, está Barranquilla, Cartagena. Entonces es muy importante, y yo creo que de cierta manera empresas como nosotros de comercio electrónico ayudan a esa descentralización, porque damos la oferta no solamente a Lima, sino también en provincias, y ya casi un tercio de nuestros pedidos y envíos es en provincias. Ahora, habrá quienes dirán, pero un momentito, crecimiento no es desarrollo, que son cosas diferentes. ¿Qué se les responde a quienes tienen esta crítica y marcan aquí un cuestionamiento? Bueno, hay varios factores, ¿no? El tema de que más gente compre por internet, ahí nomás ves un desarrollo que ya la gente pues no solamente lee el periódico, ¿no? Sino tiene acceso a internet. El hecho de que hayan pues tablets o smartphones mucho más accesibles permite pues que la penetración de internet incluso aumente, ¿no? Y al final el internet es una herramienta muy fuerte, no solamente para vender productos y servicios, sino para que la gente se informe, ¿no? O sea, en muchos países... Por ejemplo, ahora para estudiar puedes llevar una maestría virtual, en fin, Exacto. Se abre una serie de posibilidades enormes, ¿no? Exacto. Y un poco a lo que yo iba, ¿no? El tema de la descentralización. Ahora hay una persona que puede abrir su empresa en Iquitos, en Arequipa, Cusco, Juliaca o en el norte y atender a todo el Perú, porque lo puede hacer de manera virtual, ¿no? Entonces, eso en el fondo es una manera de haber desarrollado en cosas donde ya los países como Estados Unidos o las regiones como Europa están mucho más desarrollados, y nosotros recién estamos en la etapa de alcanzar esas metas, ¿no? ¿Cuánto tiempo más cree usted, señor Barbosa, que este crecimiento de 5,5 más será sostenible en el tiempo? Es la pregunta del $1.000.000, ¿no es cierto? Mientras más tiempo sea sostenible, mejor será para todos nosotros, por supuesto. Lo que sucede normalmente es que un país, vamos a ver, tiene un crecimiento sostenido importante de niveles de 7, 8, 9% a lo largo de muchos años. En esos largos años todavía es un país en vías de desarrollo, y una vez que esto realmente tiene un crecimiento de más de 30, 35 años, pasa a ser ya un país desarrollado. Entiendo. Entonces, lo que estamos viendo con el caso de China, por ejemplo, es que tiene más de 25 años creciendo a niveles por encima del 9%. Definitivamente es esperable y es lógico pensar que en algún momento ese crecimiento se va a hacer menor. Una vez que este se haga menor, muy probablemente su clase media, como decía Fernando, también aumentará y seguirá aumentando, y dejará de ser un país en vías de desarrollo para pasar a ser un país desarrollado. Esa misma historia la han tenido los países desarrollados de Europa, la ha tenido Estados Unidos, y nosotros estamos empezando a tenerla. Entonces, ojalá este crecimiento que nos preguntas dure no 20 años, sino que dure 20 años más. Eso haría que nuestra clase media, que ya está creciendo y que es el principal motor para el desarrollo de un país, se vaya engrosando más. Correcto. Yo creo que también, solamente palabra final, señor Alessio, sí. Agregar es el tema de diversificación, ¿no? También el país peruano pues es muy rico con recursos naturales del oro, la plata, el cobre, y es importante, yo habiendo vivido, por ejemplo, en Nueva York muchos años, yo siempre veía productos de frutas, vegetales de Chile. Yo decía, pero si Perú tiene riqueza mucho más amplia que la de Chile, ¿por qué no podemos explotar pues estos recursos también que están un poco olvidados, ¿no? Entonces es importante no solamente darle fuerza a ciertos sectores, sino apoyar. Y ahí en verdad es algo de todo, ¿no? Desde el gobierno. Que no esté la manzana, sino que esté ya la mermelada de manzana en un frasco, digamos, para darle valor agregado también, ¿no? Sí, sí. Muy interesante. Los comprometo a seguir hablando de estos temas en una próxima oportunidad. Gracias por haber estado con nosotros. Carlos. Gracias, Barbosa, señor D'Alessio. Interesantísimo. 4:45. Nos vamos a la pausa y venimos con más. No se vayan. Tips para innovar. Pregunta acerca de todo. Después de preguntar, haz preguntas distintas. Y después, pregunta las mismas cosas de manera diferente. Ya volvemos con Calidad al Día. Estás escuchando Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad.
LED Expo Perú 2013, la única feria internacional de tecnología LED. Una puerta para realizar excelentes negocios y miles de contactos con un público especializado. Del 29 de agosto al 1 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey Club. Reserva tu stand al 476-1189 o escríbenos a info@expoeventosperú.com. Auspicia Radio San Borja. ¿Qué tal? Soy Blanca Castro Varela y te invito a que me acompañes en el despertar de nuestra luna. Vamos a platicar sobre empoderamiento personal, autoestima, autovalía, sobre la pareja. Vamos a aprender de forma divertida a mejorar nuestra vida y nuestras relaciones. Todo esto y mucho más en el despertar de nuestra luna. El despertar de nuestra luna por Radio San Borja, 30 años, líder en peruanidad. Todos vuelven. Regálate una hora todos los jueves a las 3 de la tarde y descubre las claves para cuidar tu salud con Suiza Lab en la radio. El periodista Jaime Terán y la doctora Gianoli gratis te llevan los médicos de Suiza Lab a tu casa, auto o trabajo para prevenir las enfermedades. Suiza Lab, garantía de un diagnóstico seguro. Radio San Borja es noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música, consejos, peruanidad. Escúchanos en los 91.1 FM y en nuestra página web www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Muy bien, 4:47, llegamos al último bloque del programa, no por ello menos importante sin duda, siguiendo con nuestro tema de hoy en Calidad al Día, el tema de la innovación de capacidades. Estamos ahora con José Carlos Rodríguez, él es directivo de PAC Perú. PAC Perú es una institución especializada en el fortalecimiento de capacidades organizacionales. Señor Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, gracias por la invitación. No, para bienvenido. el programa. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cómo se innova una capacidad? Yo creo que es un proceso súper importante en las organizaciones. Por ejemplo, tenemos hoy diversos sectores que se van desarrollando en el país. Uno, el sector construcción. Y en el sector construcción observamos que, producto del propio crecimiento del mercado y la demanda, comienzan a haber el desarrollo de proyectos inmobiliarios en zonas, digamos, en las limas. En las que tradicionalmente nadie invertía. Por supuesto. Entonces tenemos una industria de la construcción especializada en edificar en el centro de la ciudad con otras condiciones y de pronto tiene que desarrollar un nuevo mercado. Y en ese nuevo mercado tiene diferentes desafíos. Okay. Uno de los desafíos, por ejemplo, es ver cómo los nuevos propietarios se hacen a nuevas reglas de convivencia. Es decir, estamos acostumbrados a vivir probablemente en viviendas horizontales. Sí. Y de pronto se instalan edificios multifamiliares. ¿Y cómo administrar esos edificios? ¿Cómo manejar esos edificios? Es decir, pasamos de un esquema netamente de construcción, venta y entrega de propiedades a un esquema en el cual además debe ofrecerse un valor agregado en el cual las familias encuentran no solo un lugar donde vivir, sino un lugar agradable donde vivir. Interesante que lo plantee en un país como el nuestro, donde la desconfianza y la intolerancia son un referente, ¿no es cierto? Sin duda, porque, digamos, tienes un nuevo propietario que adquiere un bien y dice, bueno, voy a sentirme mucho más cómodo en este lugar. Sin embargo, la comodidad no es solamente las paredes, sino también la convivencia condominial, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso la innovación pasa porque la industria de la construcción comienza a pensar en estrategias que no solamente piensen en edificar, sino también en generar condiciones de convivencia. Entonces, ¿cómo desarrolla estrategias para que las condiciones de convivencia sean óptimas, de manera que la población obtiene no solamente una vivienda, sino un hogar con una comunidad de la cual hay una innovación de todas maneras ahí, ¿no es cierto? Ya no entrego ladrillo y cemento, sino que entrego más. Así es, y creo que eso es hoy comprendido por varias empresas. Nosotros venimos trabajando con algunas de ellas en, por ejemplo, desarrollar capacidades de las juntas de propietarios para que puedan construir y administrar normas de convivencia en los condominios. Interesante. Pero no solamente puede verse el tema de la innovación en la industria de la construcción, también lo podemos ver en el propio sector minería, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí diferentes desafíos del sector. Uno es cómo construir acuerdos con las propias comunidades de manera que en esta relación hayan y se perciban beneficios mutuos.
Muchas veces hay un fuerte hábito por parte de la gente que trata en las comunidades por establecer mecanismos muy directivos en la relación, en lugar de generar mecanismos de comunicación y confianza. Entonces, otro elemento de innovación está fuertemente vinculado con cómo reconocer ese nuevo contexto en el que no solamente se sienten ciudadanos los que están en la urbe, Es interesante lo que sino usted también los plantea. que están en el campo. Entonces, eso redefine el tipo de relación que se puede establecer y por lo tanto requiere de innovación en la empresa para establecer nuevas estrategias de relacionamiento con la propia comunidad. Es muy interesante. Se lo planteaba porque justamente el día de ayer, por ejemplo, comenzó a operar en la línea 1 del Metro de Lima unos nuevos trenes. Y en los enlaces vía microondas que teníamos desde el noticiero, nos contaban los reporteros que, por ejemplo, la gente ahí ha aprendido a comportarse de una manera diferente a la que opera en el resto de la ciudad. Es decir, se respeta la línea amarilla, se espera que la gente salga antes de entrar. Hay todas unas dinámicas que solo funcionan allí, porque hemos aprendido, digamos. El Metro de Lima nos ha propuesto una innovación en la ciudad, una innovación en el tránsito, en el tráfico de la ciudad, y nos ofrece una innovación en estos términos. ¿A eso se está refiriendo, señor Rodríguez, por ejemplo? Claro, la innovación no solamente pasa por la parte de la tecnología Así es. o la parte de la ingeniería, también pasa por ver las relaciones de las personas en esos nuevos sistemas, en esos nuevos negocios. Exactamente. Y ese es un elemento fundamental porque está estrechamente ligado a la sostenibilidad y a la propia viabilidad de los negocios. ¿Sin eso el negocio se puede caer? Sin duda, ¿no? Imagínese usted que adquiere una vivienda y en esa vivienda la convivencia es pésima. Entonces es muy probable que usted sienta un profundo desencanto y en lugar de decirle a sus amigos, a sus conocidos que, oye, mira, a mí me va muy bien con esta compañía, va a decir todo lo contrario. Y por más que la empresa tenga edificaciones... O sea que no culpo a mi vecino, sino que culpo a la empresa que me vendió el departamento. Muy probablemente, porque la empresa le ofreció un lugar donde vivir cómodamente y el concepto de comodidad no es solamente paredes, pisos, ventanas o una buena imagen, sino es también un lugar agradable donde convivir. O, como decía en el campo social o como mencionaba en la línea del metro. Del ¿no? metro. Eso es un elemento fundamental porque son nuevas reglas con las cuales funciona este sistema. Sí, pues. Y si no se trabaja con la población el desarrollo de este tipo de capacidades, sin duda va a ser sumamente difícil que el sistema en sí funcione, ¿no? Ahora, ¿cómo se prepara a la gente para estas nuevas capacidades? ¿Cómo se les enseña? ¿Cómo se trabaja con ellos? Yo creo que hay como 3 momentos clave, ¿no? Un momento clave es analizar las propias capacidades que tienen los equipos que van a promocionar estas iniciativas. Porque no partimos de la idea de que hay un experto que llegue y les dice, ustedes tienen que hacer de esta manera. No funciona así. Sino se tienen que reconocer las capacidades que están en las personas y sus potencialidades. Claro. Una vez que se tiene analizado esto, hay que construir estrategias con ellos. Porque de lo contrario van a ser las estrategias de los externos que nos recomiendan hacer, pero nuestra práctica es otra. Entonces lo que se tiene que trabajar es construir estrategias con la gente, de las propias organizaciones. Y en un tercer momento, acompañar la implementación de las estrategias, controlar y establecer procesos de mejora continua. Si es que trabajamos en base a ese ciclo de mejora continua, el fortalecimiento de las capacidades en las organizaciones, sea una organización comunitaria como lo puede ser una junta de propietarios en un condominio, o sea una entidad pública que entrega servicios a sus clientes, aun cuando no lo quiera reconocer de esta manera, pero las entidades públicas entregan servicios a sus clientes, a nosotros los ciudadanos, o sea una empresa que, digamos, entrega un producto a sus clientes. En todos los casos es vital reconocer estos elementos del ciclo de gestión para la estrategia de fortalecimiento de capacidades. ¿Es caro fortalecer capacidades? Yo creo que es más bien una inversión sumamente económica, ¿no? Sumamente económica. Yo creo que en esta época, más bien, es donde menos se está invirtiendo y es probablemente de los aspectos que mayor efecto tiene en la viabilidad de los negocios. Imagínese usted cuánto se invierte en una edificación y que no puedan terminarse de vender las viviendas por ese tipo de deficiencias. Eso se aprecia rápidamente. El siguiente proyecto no se pueda vender porque ya hay una mala imagen, ¿no es cierto? O que tengamos un proyecto de exploración que no logra acuerdos con las comunidades. Bueno, eso es un temón.
Entonces imagínense el tamaño de inversión que existe. O, por ejemplo, casos como las propias líneas del metro, que tienen que establecer mecanismos de participación, de diálogo, generar nueva cultura en la gente para que pueda usar bien ese tipo de servicios. Es decir, es un elemento fundamental, ¿no? Muy interesante. Señor Rodríguez, quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado, que nos haya podido un poco ayudar a entender este tema. En tal caso, ¿hay una página web de PAC Perú a la que podamos acudir para averiguar más de estos temas? Sí, la página web de PAC es www.pact.org.pe. Excelente. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. No, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Era el señor Rodríguez que nos acompañaba esta tarde, José Carlos Rodríguez, directivo de PAC Perú, institución especializada en el fortalecimiento de capacidades organizacionales. Nos tenemos que ir ya, pero no lo quiero hacer sin antes mencionar que el 10 de agosto comienza una diplomatura de estudio de gestión de la calidad en instituciones educativas. Atención a quienes quieren quizás tener una franquicia de alguna entidad educativa o desean comenzar una institución educativa. Bueno, hay una diplomatura en estudio de gestión de la calidad en instituciones educativas. Así que ya lo sabe. Y luego también tenemos el programa internacional de formación Six Sigma Black Belt, que inicia también el 10 de agosto. Atención a esta que es muy interesante, programa internacional de formación Six Sigma Black Belt. ¿Cuándo comienza? El 10 de agosto también. Son las 4:57, nos tenemos que ir ya. Galo Flores ha estado en la producción periodística del programa, Gino Bardalagos en los equipos técnicos y Carlos Cornejo, quien les habla, en la conducción. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.